Buenos días, vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Corintios capítulo 9, recordándoles que si no han visto la primera parte de este estudio del capítulo 9, sería muy interesante verla antes de que vean este, porque da como las pautas generales de la defensa de Pablo de su ministerio, que es incluso la defensa para cualquiera que trabaje en el ministerio. Y se establecen pues como los puntos principales del ministerio como servicio, de lo que es un servicio para el Señor. Entonces vamos a continuar en el versículo 13, pero antes vamos a, a recordar por qué él empieza donde está empezando, ¿ok? Vamos a hablar hoy sobre el servidor del Señor. Esta es la persona cuyo trabajo es servicio al Señor. Quiero que lo tengan muy en cuenta. Este es un servidor al Señor. No hay ninguno de nosotros, ningún creyente que no sea un servidor del Señor. En mayor o menor medida, terrenalmente visto, todos somos servidores del Señor porque todos estamos al servicio de aquel al que le dijimos un día, tú eres el Señor de nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros nos hacemos tus siervos. Entonces vamos a seguir hablando sobre el servidor del Señor, como era Pablo, un servidor del Señor. Pablo empieza en los versículos que empieza en el capítulo de Primera de Corintios 9 en el versículo 13, él empieza a hablar sobre lo que él considera de la remuneración para él. Así que, ¿qué es el antecedente de lo que él empieza a decir en el versículo 13? Es este versículo 11, donde dice, si nosotros, o sea, Pablo y Bernabé, hemos sembrado cosas espirituales para la iglesia, para ustedes, señores corintios, ¿acaso es una gran cosa si de ustedes cosechamos los bienes materiales? O sea, en comparación entre lo que nosotros hemos hecho sembrando para ustedes una salvación que es eterna, ¿qué tanto sería que ustedes nos den el pan diario? Comparen lo que nos podrían dar materialmente con lo que nosotros les hemos llevado como mensaje que les da a ustedes la vida eterna, que empieza desde el momento en que ustedes reciben el mensaje hasta la eternidad. Eso es lo que está diciendo. Entonces está diciendo las cosas materiales, la comida, el abrigo, etcétera. Todo eso basado en la enseñanza del Señor. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que Pablo va a decir y vamos a estudiar hoy son 5 cosas que debemos tener en cuenta de lo que tiene que ver con el que es un servidor llamado por el Señor a hacer algo específico dentro de su iglesia. Algo específico dentro de su iglesia. Entonces, la primera cosa que vamos a ver es, el servidor es digno de remuneración. Cualquiera que sea servidor del Señor y que haya sido constituido por el Señor para su servicio, es alguien que detenta en la dignidad de recibir una remuneración. Y esa remuneración viene de parte del Señor, que es quien lo constituye. Pero físicamente hablando, esa remuneración la tiene que hacer el cuerpo de Cristo, que es la parte física de Cristo, del Señor en la tierra. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en este Primera de Corintios 9. Dice, no saben, le está hablando a los corintios y a los judíos que estaban en Corinto y a aquellos que habían sido convertidos en Corinto durante su tiempo. No saben que los que trabajan en el santuario comen de las cosas del santuario. No saben que desde el Antiguo Testamento se les ha dicho
que a todos aquellos que son de la tribu de los levitas, o sea, los que trabajan en el santuario, ellos no deben hacer nada, sino deben recibir de las otras tribus para que puedan comer, para que puedan sostenerse, para que puedan vivir, tener una familia, etcétera, etcétera, etcétera. No saben que los que sirven al altar participan de lo que hay en el altar. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de las escrituras antiguas, cuando, o sea, del Antiguo Testamento nuestro, cuando Dios les indica específicamente, primero matan al animal, cogen las entrañas, cogen no sé qué cosa, cogen no sé qué cosa, la ponen en holocausto y la carne esta se la dan al sacerdote. Y el sacerdote debe comer de esa carne o venderla para comprar las otras cosas que necesita. De eso está hablando este versículo. Entonces, no es solamente porque yo lo estoy diciendo, no es porque Pablo lo está diciendo, no, no, es que para ustedes, señores judíos, todo eso está escrito en el Antiguo Testamento. Pero por si eso no fuera poco, así también ordenó el Señor, así también le ordenó, escuchen la palabra porque la palabra es un mandato, tal cual como cuando uno da una orden militar. El Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, que vivan de lo que anuncian. Esto es lo que el Señor les dijo a los apóstoles cuando los envió a predicar el Evangelio. Les dijo, no lleven ni plata, ni oro, ni bordón, no lleven comida, no lleven nada de esas cosas, porque a donde vayan y ustedes hablen el evangelio, ahí les tienen que dar de comer, tienen que darles de ponerse encima, de vestir, tienen que darles a ustedes alojamiento, etcétera. Y si alguien no se lo quiere dar, límpiense las sandalias y sigan. ¿Quién colocaba a las personas para que les dieran de comer? Dios mismo. Ustedes recuerdan cuando la última cena, el Señor le dice creo que era a Pedro y a Andrés, no me acuerdo a cuál les dijo, vayan y cuando encuentren a un señor que tenga esta y estas características, le dicen que el Señor viene y que va a comer en la casa de él y que por favor le separe un sitio. ¿Cómo supo el Señor eso? ¿Quién preparó el corazón de esa persona? Pues Dios. El Espíritu Santo era quien guiaba al Señor Jesús. El Espíritu Santo habla al Señor y le dice, diles que vayan a donde una persona que está así asado y que prepare sitio. ¿Qué es lo que eso significa? Dios está al pendiente. Yo quiero dejar aquí en claro algo. Aunque, aunque Dios es siempre el proveedor, nosotros tenemos el privilegio como iglesia, tenemos el privilegio de dar de comer, de sostener el sostenimiento. Tenemos el privilegio como iglesia de ser la mano de Dios para hacer lo que Dios ha determinado como una orden, que a los que anuncian el Evangelio deben vivir del Evangelio. Alguna vez, hablando con alguien, me dijo, ¿cómo es posible, Luis Carlos, que esto pueda hacerse si yo a duras penas vivo con mi salario mínimo? Yo le dije, no tengo ni la más mínima idea, pero sí te puedo decir que pruebes al Señor. No, ¿cómo se te ocurre que voy a pruébalo? Él dijo que lo probaran en eso, que en eso lo probaran, que tú vas a dar lo que te nazca en tu corazón, no importa cuánto sea. Pensando en el Señor, tú vas a dar lo que te nazca del corazón. Y regresa en un mes y me dices si te faltó algo. Cuando yo era más joven era más arriesgado, entonces decía cosas como esas. Entonces,
Ahora ya yo ni digo eso, no soy arriesgado. Pero cuando era más joven, yo era arriesgado y decía, en un mes ven. Y sí, señor, que llegó. Y yo no solamente no me faltó, es que este mes voy a dar más, porque es que me sobró. Imagínese que a mí, que yo tenía un contrato como persona de confianza, por lo tanto a mí no me pagaban ni horas extras ni nada de esas cosas. Pero a la semana de haber dado la ofrenda, eh, la empresa la compró otra empresa y ella reajustó todos los contratos. Algunos de mis compañeros salieron, pero a mí me dejaron. Y al acomodar mi contrato dice que me deben pagar horas extras y resulta que ahora me pagan las horas extras que... Hágame el favor. ¿No saben que los que trabajan en el santuario comen de las cosas del santuario? ¿No saben que el Señor ordenó que nosotros debemos sostener a sus siervos porque somos su cuerpo en la tierra? No sabemos. Así que anunciar el Evangelio es un trabajo y como trabajo es digno que se le dé el salario al trabajador. Y como el Señor fue el que puso eso en su escritura, Él, Él se ocupa de pagarle a sus siervos. Son sus siervos, Él paga. ¿Ok? La segunda parte de lo que Pablo habla en este capítulo 9 a partir del versículo 15 ahora, es qué tan importante es el servidor. Bueno, la importancia del servidor está en lo que hace. Yo de nada de esos derechos, de nada de eso me he aprovechado. Yo no estoy diciéndoles que me den el 10, que me den el 15, que me den el 20, que yo quiero un camello que tenga dos jorobas porque con una me canso mucho. Yo no les estoy diciendo que me den una mula que sea más grande para que mis nalgas no sufran cuando voy de un lugar a otro, ni les pido que me lleven en un barco mejor de Corinto a Éfeso o de Éfeso a Corinto. No les estoy pidiendo nada. Yo no me he aprovechado ni tampoco escribo esto que estoy escribiendo para que hagan eso conmigo. Yo no estoy haciendo eso para esto. Porque yo prefiero morirme antes que nadie desvanezca este compartir que es mi gloria. Por lo cual yo puedo decir, estoy orgulloso de haberlo hecho. Porque si anuncio el evangelio, la verdad es que no tengo por qué estarme gloriando, ni orgulleciéndome, ni nada. No tengo por qué. Porque a mí me es impuesta la necesidad. No, ni siquiera lo hago en, en algunos momentos estoy tan mal que ni siquiera lo hago porque me nace, porque quiero ir, porque quiero hacer. No, es que a mí me es impuesta una necesidad y hay de mí si no anuncio el evangelio. ¿Cuál es la importancia del servidor? La importancia del servidor no es el servidor mismo, sino lo que lleva el servidor. ¿Cuál es la importancia del mensajero? No es el mensajero, es el mensaje que lleva. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Es que yo no lo pedí, pero para mí este es mi trabajo. Cuando yo le dije, Señor, yo quiero servirte, él me dijo, ok, me vas a servir haciendo esto. Y por eso es necesario que lo hagas. Ah, Señor, pero si alguna vez yo no, ok, pero quiero que sepas que el mensaje en sí mismo ya es una necesidad. Así que hay de ti si no lo anuncias. Yo quiero pararme un momento en el hay de mí si no anunciar el evangelio. Yo al principio pensaba,
Dios lo va a coger y le va a dar una muenda, etc. No, escuchen bien lo que él dice. Ay de mí si yo no lo anuncio, porque me es impuesta necesidad. Miren el corazón de un siervo como Pablo. No es porque, no es por lo que el Señor me pueda hacer, es por cuántas personas puedo salvar. Yo tengo la necesidad de hacerlo porque cuántas personas podré salvar. Ay de mí si yo no lo anuncio, porque podrían morir, destruirse, morir muchas personas si yo no lo anuncio. Eso va a quedar en mi conciencia. ¿Sabes dónde aparece eso? Cuando él dice, estoy limpio de la sangre de todos. La limpieza de la sangre significa que ya yo les he mostrado el evangelio que les da la salvación, el evangelio que les da la vida. Y yo estoy limpio porque ya hice mi trabajo. Así que ahora ya yo tengo mi gloria. Mi gloria es que yo cumpla con lo que el Señor me pidió que yo hiciera cuando yo le dije a Él que Él era mi Señor. Yo tengo de qué gloriarme cuando les digo a ustedes que yo estuve delante de ustedes, con ustedes y les prediqué el Evangelio y no me guardé ni una sola palabra de la que el Señor me dijo que les dijera. Esa limpieza de manos, eso de yo no voy a tener la sangre de ninguno en mis manos, yo no voy a estar a, pidiéndole perdón a mi Señor por no haber hecho lo que Él me pidió que yo hiciera. Esa es mi recompensa, esa es mi gloria, eso es lo que yo puedo mostrar. Por eso puedo decirles que ustedes son el sello de mi apostolado. Sí, es súper importante el mensaje. Y también es necesario el mensajero. ¿Por qué? Porque la salvación es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que el mensajero trae. Llevamos dos cosas, la remuneración y la importancia del enviado. Ok, vamos a un tercero. El tercer punto es la disposición del servidor. En esto es súper importante. Pablo es un hombre muy humano, muy, les describo lo que sucede con mi vida. No, no me lo callo porque no necesito callarme nada delante de ustedes. No son ustedes quienes me juzgan y tampoco son ustedes a quienes yo tengo que darles cuentas en algunas cosas. Ahorita ya vamos a entenderlo. Tengo que darle cuentas. Pero yo quiero decirles que es a veces complicado y difícil la labor del servidor cuando va. A veces es complicado. Y entonces él lo narra en la carta diciendo esto. Si lo hago de buena gana, miren bien, en algunos momentos cuando estás enseñando, cuando estás evangelizando, cuando estás mostrando la palabra de Dios, lo vas a hacer de buena gana. Esa persona está con los oídos abiertos, su corazón está listo para recibir el evangelio, estás en un sitio donde te sientes cómodo, estás hablando con personas que realmente tienen un corazón como para escuchar de la palabra de Dios, etcétera. Entonces él dice, yo tendré recompensa. Pero si lo hago de mala gana, o sea, van a haber momentos en que no va a ser de la misma buena gana. Me va a tocar hacerlo porque me toca hacerlo. Es que me toca, es porque para mí, sea lo que sea, y de todos modos, a mí se me confió el hacerlo. Ya está. Y lo hago no porque esté feliz de que voy a hacerlo. Más o menos como Jonás cuando llegó a Nínive. Oigan, los van a matar. Como no se arrepientan, van a ver lo que les va a pasar. Les va yo, Jonás, con amor, papito, con amor.
Señores de Nínive, lo siento mucho, pero si ustedes no modifican su forma de actuar y no se arrepienten, les aseguro que el Dios de todo el universo va a tomar cartas en el asunto. Por favor, arrepiéntanse. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Pero es así en el ministerio. Nosotros todos debemos tener una actitud de yo sé a qué fui enviado. De alguna manera lo tengo que hacer, sea por obligación o sea sin obligación, pero me toca hacerlo. Ese es mi trabajo. Es el trabajo que me enviaron a hacer. Entonces él dice, para explicar la recompensa de lo de arriba, ¿cuál es entonces mi recompensa? Bueno, mi recompensa es que cuando yo predico el evangelio, lo pueda presentar gratis, porque no quiero abusar de mi derecho en el evangelio. No quiero abusar de mi derecho en el evangelio. Entonces él está diciendo, ¿cuál es mi recompensa? Mi recompensa está en que yo lo hago gratis en cuanto a las cosas de este mundo, porque yo sé que mi recompensa real viene de mi Señor, de aquel que está en el cielo, y yo estoy haciendo tesoros en el cielo, yo estoy haciendo tesoros donde realmente nadie me los puede quitar. Así que mi recompensa está en el hacerlo gratuitamente. Pablo, ya ustedes saben, más adelante en 2 Corintios 12, entiende que eso fue un agravio, que eso fue algo que hizo mal delante de los corintios. Debió decirles, ustedes tienen la responsabilidad de hacerlo y no importa si piensan que es que yo les estoy pidiendo. No, hay que enseñarles a ustedes, hay que enseñarles como niños en la fe que ustedes tienen la responsabilidad como el cuerpo de Cristo de sostener a sus enviados, al enviado del Señor. Debió haberlo predicado, pero no lo hizo y no se los exigió, no se los pidió como un derecho. Sí, ¿por qué? Porque no quería que las personas pensaran que es que lo estoy haciendo por la plata. ¿Cuántos pastores yo conozco que a contrario de otros muchísimos que también conozco, no le hablan a su congregación y les dicen, ustedes tienen una responsabilidad, un privilegio de sostenerme y sostener su iglesia, su sitio, y no les hablan por no abusar del derecho de trabajar para el evangelio? Y las iglesias en muchos casos se mueren. Escúcheme bien, no porque el pastor no tenga con qué comer, porque Dios se vale de un montón de medios para que sus enviados siempre tengan. Pero muchas iglesias no reciben bendición, no reciben bienaventuranza porque no dan, sino porque son unas iglesias obesas que solo reciben y se olvidan de lo que el Señor enseñó, que más bienaventurado es dar que recibir. Así que para Pablo la recompensa es, a mí, si yo pudiera, yo lo predico de una manera tal que sea gratuita. No quiero que me den nada. Y ahora vamos a ver por qué. Y aquí nos lleva al cuarto punto. Es la condición del servidor. ¿En qué condición un servidor debe servir? Esto es súper importante, pero quiero que lo tengan en mente. Un servidor debe servir así como lo vamos a leer ahora. No importa si en la iglesia le da o la iglesia no le da. No importa si está enseñándoles el derecho que le compete por él ser un trabajador, el derecho, la dignidad de recibir un salario por el trabajo
de estar sembrando espiritualmente. No importando eso, la condición del servidor, siempre la condición del servidor debe ser libertad. Debe ser libertad. El servidor no tiene por qué depender de nadie, de ninguna influencia humana. Ya lo dijo en Santiago. No importa si el que llega tiene plata, se sienta en el lugar. Y si el que llega no tiene plata, se sienta en el lugar. No es que yo nombro ancianos porque tienen más dinero. No es porque yo nombro ancianos porque ellos son los que a mí me soportan. No es que yo les doy una prelación porque son los que más dan. Eso es ser esclavo de un hombre y no entender como servidor, como enviado de Cristo, que es Jesús mismo el que nos provee. Y quiero decirles algo, eso sería servir por obligación, no hay recompensa, no hay recompensa. Pero el siervo que entiende que recibe de gracia, entonces ejecuta su labor de gracia. Y Dios lo puede llevar al sitio que sea necesario. Y Dios le va a dar los recursos que sean necesarios para servir. No por hombres, no los recursos de los hombres, los recursos de Dios. Por eso Él dice, yo a pesar de todo, soy libre de todos. Esa es mi recompensa. El hecho de que lo haga gratuitamente, en la recompensa de hacerlo gratuitamente, es que soy libre de todos. Nadie me puede decir, venga acá porque nosotros le damos ofrenda. No, nadie. Y por eso Pablo dice, yo me hice siervo de todos para ganar a más. Para los judíos, me hice judío a fin de ganar a los judíos, aunque yo soy judío. Entonces, me hice judío en el sentido del judaísmo, en el sentido de la religión judía. Entonces, yo me hice judío y esgrimo las armas del mismo judaísmo para decirle a los judíos, Él es el Mesías que espera. Ahora, aunque yo mismo no estoy bajo la ley, para los que están bajo la ley, me hice como bajo la ley a fin de ganar a los que están bajo la ley. ¿Qué significa eso? ¿Pero eso no son los judíos? No, no todos los judíos cumplían con la ley. Y recuerden que habían prosélitos. Y recuerden que habían personas que venían de afuera, extranjeros, que llegaban a trabajar en las casas de los judíos. Ellos seguían la ley, pero no eran judíos. Entonces no conocían mucho, pero sí eran prosélitos. Entonces, habían judíos que, no siendo judíos, vivían bajo la ley. Así que él compartía a aquellos que vivían bajo la ley sin ser judíos, vivían bajo la ley, a ellos también les compartía, ¿cómo? Desde la misma ley. Tomaba la Torá, tomaba los 5 primeros libros y con los 5 primeros libros les explicaba quién era Jesús, muy probablemente con aquello del Éxodo, con aquello del Levítico, etcétera, etcétera, y les explicaba a los que no tenían la ley. Ahora dice, a los que están sin la ley, ahora, ¿quiénes son estos? Estos son los que no tienen la ley, o sea, los que ni son judíos, ni son prosélitos, ni tienen nada que ver con el judaísmo, son un montón de gentiles a fin de ganar a los que están, perdón, a los que están sin la ley, me hice como si yo estuviera sin la ley, aunque yo estoy bajo la ley de Dios. No, pero es que ahí dice, no estando yo sin la ley de Dios. No, yo estoy bajo la ley de Dios, porque ahí dice, yo estoy bajo la ley de Cristo. Entonces, pero ¿hay una diferencia entre ambas leyes? Sí, porque lo que cuando él está escribiendo consideraban ellos que era la ley de Dios es el Antiguo Testamento. Y la ley de Cristo es lo que apenas él estaba enseñando con respecto a lo que el Señor Jesús vino a hacer como Mesías. Eran, entre comillas, dos leyes diferentes, pero
realmente, como Cristo vino a cumplir la ley de Dios, entonces también estaba bajo la ley de Dios. Pero aquí habla a los que están sin ley. ¿Para qué? A fin de ganar a los que están, a los que no están bajo la ley, o sea, los gentiles. Luego dice, me hice débil para los débiles a fin de ganar a los débiles. ¿Quiénes son estos débiles? ¿Alguien recuerda quiénes son estos débiles? Los débiles son aquellas personas, de acuerdo con el versículo 7, que están muy apegados todavía al mundo. Acaban de conocer al Señor o tienen muy poco tiempo de conocer al Señor, pero tienen además mucho más apego a las cosas del mundo que a las cosas del Señor. Entonces son los pequeñitos en cuanto a la ley de Cristo. A estos débiles yo me vuelvo débil. ¿Qué significa eso? Que yo disipulo. A aquellos que están empezando, yo los disipulo y me hago como ellos, trato de pensar como ellos, lo pongo en las formas más fáciles, más de niño en la fe posible, para que puedan entender el mensaje de la fe y crezcan y maduren. Así que a todos he llegado a hacer todo para que de todos modos, escuchen esto, algunos se salven. Pablo estaba plena y absolutamente consciente de que no era él el Salvador, que era el Señor quien salvaba, que era el Espíritu Santo quien redarguía, que era Dios el Padre el que había definido, establecido la salvación. Él estaba plenamente consciente que aunque él como libre se esmerara para llevar el mensaje a unos, a otros y a de todas las clases, él no era el Salvador. Así que tenía dos condiciones imprescindibles para uno que sirve a Cristo. La primera condición es yo estoy libre de todo lo que los hombres puedan tratar de influenciar la responsabilidad que el Señor me dio para yo hacer. Y la segunda condición es yo sé que soy simplemente un mensajero. No tengo el poder para salvar. Lo que espero es que algunos se salven. Significa, soy libre y soy humilde, humillado delante de mi Señor, que es el Salvador. Vamos a la quinta eh, enseñanza. Es la motivación del servidor. ¿Qué es lo que motivaba a Pablo y qué es lo que debe motivarnos a nosotros para cumplir lo que el Señor Jesús nos ha pedido que haga, cada uno individualmente en lo que Dios le ha pedido que haga? Bueno, Pablo escribe lo siguiente. Todo lo hago por causa del Evangelio. Mi motivación es hacerme copartícipe del Evangelio. Es que yo pueda estar en el Evangelio, que yo pueda vivir el Evangelio, que yo pueda participar conjuntamente con todos a los que le enseño del Evangelio. Los débiles son copartícipes conmigo y por eso yo hago lo que hago de enseñarle a los débiles. Los gentiles los gentiles que han conocido a Cristo son copartícipes del evangelio conmigo y por eso les comparto el evangelio. Los que son, no son judíos, pero están bajo judíos en la ley, yo les comparto y a los judíos les comparto. ¿Por qué?
ellos participan conmigo en el evangelio. Entonces, como yo me quiero hacer copartícipe, yo quiero estar en eso, yo quiero ser parte de eso, por esa causa es que hago lo que el Señor me mandó a hacer. Mi motivación es estar en el evangelio. Entonces, Él les dice lo siguiente: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos, todos corren, pero solo uno se lleva el premio? Pablo con esta pregunta hace un nexo entre el ser copartícipe del evangelio con las personas a las que les ha compartido el evangelio, y les envía esta carta y les dice: corran ustedes como yo, corran de tal manera que obtengan el premio. Corran, no es algo que viene simplemente si yo me siento, no, corran, significa trabajen para que ustedes puedan obtener el premio. Todo aquel que lucha se disciplina a sí mismo en todo. Escuchen bien, eso es importantísimo. Nosotros necesitamos aprender que para cumplir con lo que el Señor a nosotros nos ha enviado a hacer, necesitamos saber que esto es una carrera, que esto es algo que debemos hacer durante nuestra vida terrenal, que no es cuestión de un día, es una cuestión de una carrera hasta el momento en que el Señor venga por nosotros y nos lleve con Él. Y que para luchar esta carrera es necesario disciplina. Eso no lo encuentras en ninguna parte. Nadie te va a enseñar. Eso tienes que hacerlo de tu propio corazón. Tú necesitas disciplina. Disciplina es lo que falta a las personas para que puedan entender a Cristo. Eso es lo que falta. Perdón, puedan entender, no, puedan vivir como Cristo. Disciplina. Sigue diciendo, ellos, o sea, los que corren en la pista, lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros lo hacemos para recibir la corona incorruptible. ¿Qué significa algo que es incorruptible? Significa que es algo eterno. Entonces, el premio es una corona eterna. Por eso yo corro así como corro, no como al azar, no como voy para allá, yo voy hoy donde Marte, mañana voy allá donde Afrodita, luego voy, no, yo corro a lo que yo sé que es la verdad y peleo así, y no golpeo al aire, no me pongo a estar discutiendo con personas sobre cosas que son vanas. No me pongo a estar diciendo que si tú conoces o si no conoces, si eres de una religión o eres de otra, esa cosa no es importante. Eso es palabras al viento, como dice la canción. No, yo no golpeo al aire. Lo que hago es que yo me pongo bajo disciplina y me hago obedecer. Miren la importancia de esto. Pablo tiene una segunda motivación. La primera es: yo quiero participar con mis hermanos en el evangelio en esta tierra mientras caminamos en esta tierra, porque en esta tierra mi vida es el evangelio, así como la vida de mis hermanos es vivir el evangelio de Dios, donde el Señor es el Señor y yo soy siervo. Pero hay una segunda motivación, y mi segunda motivación es: yo quiero ganar el premio, yo quiero llegar allá al cielo y que el Señor diga: buen siervo fiel, recibe mi corona, la corona que es incorruptible.
No me interesan las coronas corruptibles de aquí, me interesa la corona incorruptible del Señor. Dejo de pensar en las tonterías en las que se piensa en esta tierra, todas aquellas que van a pasar, para colocar los tesoros donde nunca van a pasar, ni habrán ladrones que los roben. Y por eso quito de mi cuerpo lo que a mí me hace débil a través de la disciplina. Quito de mi cuerpo lo que a mí me hace débil, o sea, lo que a mí me aparta de Dios para llevarme hacia el mundo, y más bien me vuelvo fuerte con la disciplina, haciendo obedecer a mi cuerpo a realizar lo que mi Señor me envió a que hiciera. No quiero ser descalificado. Sí, tengo una motivación, y es que quiero ver muchos de aquellos a los que le predico, que el Señor los salve en esta tierra. Quiero ver a muchos que vivan el Evangelio y se libren de las cadenas de este mundo, de las cosas de este mundo. Pero también mi motivación es que el Señor me ha prometido una recompensa en el cielo. Ni siquiera sé qué es, pero conociendo al Señor, no hay nada en esta tierra que se le parezca, pero quiero recibirla. Yo quiero que Él me diga, buen siervo fiel. Una conclusión importante: el Evangelio es la vida en esta tierra. No importa si trabajas, no importa si eh, estudias, no importa si eres comerciante, no importa si eres ingeniero, no importa lo que seas. Vive el Evangelio, y mientras vivas el Evangelio en esta tierra, haz lo que el Señor te envió a hacer. Esa es la vida. Esa es la vida. A las personas que van a ver este video, les recomiendo vean el primero, porque va a tener mucho más sentido esta segunda enseñanza. Pero de esta enseñanza, por favor, recuerden que nosotros tenemos un Señor que nos indica lo que necesitamos hacer, que nos capacita para hacerlo y que nos sostiene para realizarlo. Nunca jamás dudemos, aunque pasemos por valle de sombra de muerte. Nunca jamás dudemos que aquel que nos envió se va a separar. No, siempre va a estar ahí y siempre va a ser nuestro proveedor, porque Él es el Señor de la vida. Señor los bendiga a todos.